Les da la bienvenida a todos y a todas a este curso de manipulación de alimentos nivel operario. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario la capacitación en las buenas prácticas de manipulación de los alimentos? Es necesario educar y capacitar a todos los que estén involucrados en la cadena productiva del alimento con el fin de lograr alimentos inocuos, alimentos que se elaboran en forma higiénica, alimentos saludables. Es importante que las personas que manipulan alimentos estén entrenados, estén capacitados sobre la prevención o cómo se puede prevenir una enfermedad de transmisión alimentaria, adquiriendo actitudes y hábitos y prácticas que promuevan la manipulación higiénica. Todas las personas involucradas en la cadena alimentaria, y cuando decimos todas es desde la producción, desde que una verdura está en la tierra, en la granja, hasta que finalmente llega al consumidor, ¿sí? Todas las personas involucradas deben de tener los conocimientos necesarios para conducirse en forma crítica y responsable con el objetivo de lograr un alimento inocuo y nutritivo y de esta forma preservar la salud de la población que lo consuma. En esta cadena alimentaria somos varios los involucrados, donde cada uno y cada parte de esta cadena tiene su responsabilidad directa sobre la inocuidad alimentaria. Tanto los productores agrarios como los transportistas, distribuidores, fraccionadores, elaboradores directos o indirectos, personal de limpieza, guardias de seguridad, expendedores, importadores, los que se dedican a la tarea del almacenamiento, el cajero, un delivery, incluso personal que aunque no esté en contacto directo con el alimento, también tiene la responsabilidad de dirigir acciones que estén asociadas a la cadena alimentaria, como son los gerentes y los empresarios. El certificado de manipulación de alimentos en formato online, que es el que todos y todas ustedes van a obtener con la realización y la aprobación de este curso, certifica que quien lo porte ha sido evaluado en los conocimientos básicos por las autoridades competentes de forma de garantizar un mantenimiento de las buenas prácticas en el ejercicio profesional de la manipulación a lo largo de toda la cadena productiva. Es obligatorio y la mayoría de las veces es el manipulador el que actúa como un vehículo para la transmisión de enfermedades. A veces lo hace en forma inconsciente, sin darse cuenta que una mala práctica o una acción realizada en forma incorrecta puede llegar a causar una enfermedad de transmisión alimentaria y de enfermar a la población. Es así que consideramos que un manipulador capacitado, responsable, que trabaja en forma adecuada, que está comprometido con su tarea y con el importante rol que desempeña, va a contribuir a prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria y así va a poder preservar la salud de la población. Damos comienzo a este curso estableciendo varias definiciones que provienen del Reglamento Bromatológico Nacional, que es el conjunto de reglas que rige la actividad de comercialización de alimentos en nuestro país. Se considera manipulador de alimentos a toda persona que manipula alimentos envasados o no envasados, manipula equipos y utensilios utilizados para los alimentos y se espera, por tanto, que cumpla con todos los requerimientos de higiene para no tener probabilidad de contaminar los productos alimenticios. Se consideran manipuladores de alimentos también a otros trabajadores que sin que haya una manipulación directa desarrollan sus tareas en los locales donde se encuentran los alimentos. Y para comprender cuántas personas trabajan en este rubro, queremos destacar el concepto de cadena alimentaria, que es el recorrido que recorren los alimentos desde su producción hasta su consumo y donde trabajan una gran variedad de manipuladores, como trabajadores rurales, camioneros, trabajadores de la industria y deliveries. Se define alimento a toda sustancia tener una vida útil más larga si son conservados en condiciones correctas. Esa mayor vida útil determina que ante cualquier error en la manipulación y conservación puede haber más riesgo de contaminación de los alimentos. Asimismo, la industrialización de alimentos implica el uso de aditivos alimentarios, como son los colorantes, edulcorantes, conservantes, espesantes, los cuales están autorizados si se usan dentro de las dosis diarias recomendadas y no representan un riesgo para el consumidor.
En cambio, pueden afectar la salud a largo y mediano plazo el consumo excesivo de este tipo de alimentos en desmedro de alimentos naturales. Se define a un alimento genuino como aquel cuyas características sensoriales, sus ingredientes y su valor nutritivo deben responder a los que son propios del tipo de alimento de que se trata, y en su denominación, envase, rotulación y presentación responderá a lo establecido. Es decir, que un alimento genuino es aquel que cumple con la normativa vigente en cuanto a su presentación, etiquetado y forma de conservación, y que su composición química se corresponde con lo declarado en el rótulo. A diferencia de los alimentos genuinos anteriormente mencionados, definiremos a continuación determinados tipos de alimentos que por incurrir en engaños, ser peligrosos o estar en malas condiciones determinan que se los defina como no genuinos. Tal es el caso de los alimentos mal rotulados. Se definen estos como aquellos cuya rotulación no cumple con las disposiciones en vigencia. Es decir, que en el Reglamento Bromatológico Nacional se establece que cualquier alimento debe estar correctamente envasado y tener un rótulo presente en el cual se declare el nombre del alimento que está allí envasado, el contenido neto, la fecha en que se envasa, la fecha de vencimiento, qué firma elaboró ese producto. El siguiente grupo de alimentos al que vamos a hacer referencia es el caso de alimentos falsificados. Son aquellos alimentos que presentan la apariencia y los caracteres generales de un alimento genuino, protegido por marca registrada, y se denominan como este sin serlo o no procede del verdadero fabricante que se expresa o de la zona de producción conocida o declarada. Como ejemplos podemos mencionar frascos de miel que son jarabes preparados, o aceites de oliva, que por ser más costoso puede ser envasado como tal uno más económico. También distintos jugos de frutas pueden presentarse con la apariencia correcta, pero sin la fruta que dice contener. Otro grupo de alimentos que deben considerarse como no genuinos es el caso de los alimentos adulterados. Se definen estos como aquellos que han sido privados parcial o totalmente de los componentes característicos del genuino, sustituyéndolos o no por otros inertes o extraños, o que ha sido tratado con agentes diversos para disimular alteraciones o defectos de elaboración. Como ejemplos, pueden repetirse los anteriores, teniendo en cuenta que la modificación de componentes en este caso es parcial. Entonces, mezclas de aceite pueden venderse como aceite de oliva, o condimentos muy costosos como el azafrán pueden mezclarse con otras sustancias. Es de destacar que generalmente quien adultera o falsifica alimentos intenta hacerlo con componentes inertes, es decir, que no provoquen perjuicios a la población. Pero a veces esto no es así, como casos que han ocurrido en el mundo de adulteración de leches en polvo con productos plásticos como melamina, o casos de mezclas de aceite de oliva con aceites industriales que sí provocaron perjuicios a la población. También se considera alimento adulterado el que ha sido adicionado de agua u otro producto de relleno. Es de destacar que las adulteraciones y falsificaciones de alimento son indetectables muchas veces por los sentidos del consumidor. En ese sentido, es la Intendencia de Montevideo, en este caso, la que lucha contra las adulteraciones y falsificaciones de alimentos mediante la extracción periódica de muestras en el mercado y su posterior estudios en laboratorios químicos de alimentos. El siguiente grupo de alimentos incluidos dentro de los alimentos no genuinos es el caso de los alimentos alterados. Estos son los alimentos que han sufrido averías, deterioros, envejecimiento o modificaciones en su composición intrínseca por la acción de la humedad, temperatura, aire, radiaciones, enzimas, microorganismos o parásitos, aun cuando se mantenga inocuo. A diferencia de la falsificación y adulteración de alimentos, en el caso de los alimentos alterados, muchas veces el consumidor puede detectar la alteración por medio de sus sentidos y determinar la no compra o el no consumo de dicho alimento. Los alimentos alterados pueden ser, por ejemplo, carnes con coloraciones no características o con olores fuertes que marcan un deterioro, harina humedecida o cereales con gorgojos. El último grupo de alimentos incluido dentro de los alimentos no genuinos es el caso de los alimentos contaminados. Se define un alimento contaminado como aquel que contiene contaminantes en cantidades superiores a las máximas admitidas por las disposiciones en vigencia o cuyo contenido microbiano supera los límites establecidos en la reglamentación. Generalmente, cuando se habla de alimentos contaminados, se definen tres tipos de contaminación que pueden estar presentes en ellos, como son la contaminación física, química y biológica, donde generalmente
los contaminantes físicos y químicos deben estar en un límite cercano a cero, porque son sustancias que no deberían llegar nunca a los alimentos. En cambio, cuando hablamos de bacterias o microbios presentes en los alimentos, es imposible que la reglamentación exija ese límite de cero porque las bacterias en general son seres vivos que están presentes en todos los hábitats terrestres, invaden todos los nichos ecológicos, incluyendo los alimentos, entonces lógicamente siempre van a estar presentes en los alimentos que el ser humano utiliza. Sí, lo que la reglamentación puede hacer es ser muy exigente en el caso de alimentos que ya están listos para el consumo y evitar que en ellos estén presentes bacterias peligrosas para el ser humano. En cambio, cuando los alimentos están en sus primeros niveles de procesamiento, hay una mayor cantidad de bacterias que están presentes en la tierra y el agua y lógicamente van a venir con los alimentos. Definimos ahora el término inocuidad de alimentos, que constituye el objetivo principal en este curso de manipulación de alimentos. Se define a inocuidad alimentaria como lograr la obtención de alimentos libres de contaminantes biológicos, químicos y físicos en toda la cadena alimentaria, desde la producción al consumidor final, para asegurar que los mismos no presentan riesgo alguno para la salud como causa de enfermedad y o muerte. Es decir, que esta definición maneja nuevamente el concepto de cadena alimentaria y le da la responsabilidad a todos los integrantes para lograr esa elaboración libre de contaminantes. Y también menciona la posibilidad de que cuando los alimentos pierden la inocuidad, el consumidor puede ver afectada su salud con enfermedades leves, graves o incluso llegando a la muerte. Cuando los alimentos pierden la inocuidad, estos se vuelven potencialmente peligrosos para el consumidor. Cuando un alimento es capaz de producir enfermedad al consumidor, decimos que estamos en presencia de una ETA. Se define esta como el conjunto de signos y síntomas originados por consumir agua o alimentos con agentes contaminantes en cantidades tales que afectan la salud. Los signos y síntomas típicos de las enfermedades transmitidas por alimentos son la presencia de vómitos y diarreas en las personas afectadas, debido a que es el aparato digestivo el afectado en este caso. La segunda parte de la definición vincula la aparición de los síntomas descritos al consumo de agua u otros alimentos con agentes contaminantes en cantidades tales que afectan la salud. Es importante saber en este punto que el cuerpo del ser humano tiene defensas contra las bacterias patógenas que pudiéramos consumir, y principalmente se basa en la acción del jugo gástrico muy ácido, que es capaz de eliminar bacterias cuando se produce la digestión a nivel del estómago. Entonces, al consumir agua, una pequeña presencia de bacterias patógenas pueden llegar a enfermarnos, ya que el agua transcurre rápidamente por el estómago y alcanza el intestino. Y a diferencia del agua, el consumo de alimentos sólidos permanecen en nuestro estómago durante 1 o 2 horas y en ese caso la acción del jugo gástrico puede ser suficiente para eliminar la carga bacteriana y no producirse en ese caso la enfermedad. Decíamos recién que para que se produjera una ETA era necesaria la presencia de una suficiente cantidad de microorganismos presentes en los alimentos como para producir la enfermedad. A ese número de bacterias suficiente como para enfermar se la define como dosis infectiva, y es la manera de definir la cantidad de microorganismos necesarios para producir una ETA. Esa dosis infectantes varía según el tipo de bacterias al que nos estemos refiriendo. Es decir, si una bacteria es poco agresiva, se necesita un número muy importante de ellas como para producir enfermedad. En cambio, cuando la bacteria es muy agresiva, con un número inferior ya podría producir síntomas de enfermedad. Y haciendo un repaso de este primer módulo, les preguntamos, ¿un alimento contaminado siempre tiene gusto feo? ¿Siempre nos damos cuenta que ese alimento tiene bacterias? La respuesta es que no.